Ahí empezó a hacer un poquito de ruido. Esperen que voy a empezar a compartir. Compartir, me parece que hace mucho más ruido. Si alguien quiere hablar, como para ver si cortamos el ruido. Hola, profe, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Karen, ¿no? Sí, Karen, todo bien. Bueno, gracias Karen, ahí paró el ruido. Impresionante, pero parece cosa de mandinga, diría en mi pueblo, pero realmente funciona. Bueno, eh, lo que vamos a ver hoy es dos o tres cositas que me quedó por destacarles de todo el material que ustedes tienen de indicadores de gestión, ver si entendieron todo el material que les mandé de herramientas de gestión y en cierta medida dar por terminado los temas de todas las unidades temáticas que componen el programa de la materia, ¿sí? De tal manera que como el próximo jueves ustedes tienen el parcial, el próximo miércoles podríamos ver si nos conectamos o no para consultas o algo por el estilo. Como digo siempre, no repaso, sino consulta. Si fuera repaso, serían cosas que nosotros iríamos planteando de algunos temas que hace falta repasar. En cambio, al ser consulta, sería cosas que ustedes pregunten. Si no hay dudas, es preferible que utilicen esas 2 horas para estudiar. Así el jueves pueden estar en mejores condiciones para el examen. Hablando de condiciones para el examen, después lo vamos a subir a novedades, pero las condiciones del parcial 2 son las mismas que habíamos subido para el parcial 1, lo único que cambia es el día. Todo lo que antes decía que era para, no me acuerdo si era el 15 de octubre, ahora va a decir que es para el 26 de noviembre, pero las indicaciones son exactamente las mismas, así que las pueden refrescar leyéndolas de nuevo para no cometer ningún tipo de equivocaciones en la manera en que respondan el examen. Con respecto a eso, me dijo la profesora Marisa que siguen insistiendo con presentar los cálculos auxiliares en Excel. Ya les hemos explicado varias veces que no y por qué no. Así que no, ¿sí? Es decir, no estamos en épocas en las que solo haya que tener en cuenta la comodidad o no en la resolución de ciertas cosas de algunos, sino que ya se los hemos explicado de varias maneras y en varias ocasiones y aparte lo hemos escrito. Es decir, no. El Excel se lo pueden pasar entre ustedes, copian el Excel de clase, le cambian los datos y aparece mágicamente una respuesta que ni ustedes saben qué significa y a la vez necesitamos, por cualquier eventualidad, necesitamos que esté la letra de ustedes. ¿Sí? Esto es virtual, no estamos viendo, aunque los estuviéramos viendo la cara de ustedes mientras rinden, tampoco sabemos si están rindiendo o están viendo una película de Netflix mientras otra persona en otro lugar con su clave hace el examen. Así que no, no insistan sobre cosas que ya explicamos que no, ¿correcto? No pierdan tiempo en eso ni esfuerzo. Así que traten de revisar bien todas las indicaciones y de prestarle atención, se las anotan de nuevo para no tener ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? La ventaja que van a tener es que como es el segundo parcial y enseguida vienen los recuperatorios, que las notas las van a tener a los pocos días. ¿Sí? Así que bueno, eso les quería aclarar porque Marisa me dijo que le insistieron varias veces, tanto ustedes como el curso de la noche, con ese tema, y le digo, no, eso ya lo habíamos hablado y les habíamos explicado porque, o sea, no era un capricho, no, sino que les explicamos el motivo, ¿sí? Así que por favor, cumplanlo, porque si no, eh, las
consecuencia van a hacer lo que está escrito en las indicaciones, ¿sí? Bueno, eso con respecto a las condiciones del examen. Bien, revisé el foro y no vi dudas de ustedes en el foro, ni de herramientas, ni de indicadores. Bueno, de herramientas no había abierto un foro específico. Control de gestión e indicadores había un foro abierto y no encontré dudas, por lo menos hasta hoy a las 3 de la tarde. Así que no olviden subir las dudas, aprovechen el fin de semana largo para estudiar. Profe, Sí, yo no encontré el último Excel pizarrón. No sé si es que no lo encuentro porque hay tanto material que me mareó que no sé, que no lo encontré o que no está. Porque está bueno, porque ayuda un poco a ordenarnos. sí, por supuesto, si la idea es esa. Mira, teóricamente debería estar en el mismo link donde esté la grabación. No te digo de revisarlo ahora porque mi computadora está muy lenta, ya me compré una computadora más rápida que todavía no la empecé a usar, y me va a llevar un ratito entrar al Drive, fijarme, pero teóricamente debería estar en el mismo link donde está la grabación. Igual te prometo que cuando termina la clase me fijo y si no está ahí, lo subo a ese mismo link. Ah, es que yo no lo vi al link. Encontré el RAR de todo el material comprimido que nos mandó, pero no sé, no me fijé si estaba el link con la clase. O lo voy a chequear yo. Gracias. Fíjate, no, por ahí, a ver, me ha pasado, y en esto siéntanse con total derecho de quejarse, porque me ha pasado a alumnos que les digo, nos encontramos a tal hora en este link, y en vez de ponerle el link de la reunión, le mandé el link de un Drive. O sea que son épocas en las que ese tipo de confusiones las tenemos. Pero yo estoy casi convencida de que el mismo día que subí la carpeta con el material de herramientas, ese mismo día le subí en novedades el link a control de gestión, de indicadores, pero yo lo reviso. Es probable que le haya subido al día siguiente, ponele, porque a veces después hay que pero Profe, hoy yo estaba viendo la clase y sí estaba la grabación y el Excel pizarrón. bueno, entonces fíjate en las novedades. Claro. Fíjense, si no, me avisan. Pero si sí que está, porque ahí, es más, yo lo abrí ahora al mismo Excel para arrancar desde ahí la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, arrancamos entonces. En la clase pasada yo les había eh, hablado más o menos del tema de las herramientas de gestión, vieron que les subí más o menos las indicaciones de la lista de herramientas y si bien les subí una serie de preguntas, más cantidad de preguntas que esta resumen que estaba acá, habíamos dicho de que tenía la lectura bibliográfica, yo les iba a subir una carpeta de material, más Ay, algo. perdón, hablo porque no se te escucha. Se te escucha cortado. Perdón. Gracias porque ahí dejé de abrir un poquito que había pensado. ¿Ahí me escuchan? Ay, no, yo no escucho, no sé los demás. ¿El resto escucha? Escuchar despacito. Claro, sí, se escucha medio despacio. Igual no manera de subir el volumen. A ver, voy a cortar mi micrófono y lo vuelvo a encender a ver si fuera. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí un poco se escucha mejor. Sí, sí, ahí se escucha un poco mejor. Bueno, gracias. Sí, es un lío, pero bueno. Ahí yo dejé de tener el ruido de fondo, así que señal de que es probable que se empiece a escuchar un poquito mejor. Bueno, vuelvo a empezar entonces. En la última clase nosotros habíamos hecho como una especie de resumen de lo que tenían que estudiar ustedes del tema de herramientas de gestión, que les iba a subir una carpeta con todo el material de lectura, y que aparte, si ustedes veían que en ese material de lectura faltaba algo, tenían que buscarlo googleando o algo por el estilo.
En las indicaciones de lo que tenían que leer, iban a tener una lista de herramientas y qué tenían que saber de cada herramienta. Básicamente era este resumen, pero en el documento que les subí hay como un detalle más prolijo de lo que es importante que sepan de cada herramienta y hasta tienen como una especie de tabla por si querían copiar ahí algo que les sirviera de resumen, así el día del examen les queda de machete, digamos, ¿no? No tienen que andar buscando en la bibliografía en dónde estaba lo que decía de cada una de las herramientas. Puede perfectamente transcribirse algo ahí o se dividen entre ustedes los temas y algunos resumen algunas herramientas y otros resumen otras y se lo pasan entre ustedes. Eso se organizan como ustedes quieran. Profe, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí, escucho. Yo anoté que era el índice DuPont, utilidad total dividido ventas por ventas dividido capital, pero no sé para qué se usa. No, pero el índice de DuPont no lo anoté como herramienta. DuPont es algo que voy a explicar. Ah, listo, porque lo había listo ahí para leer y me puse a leerlo y no entendía muy bien para qué se usaba. No, pero ojo que en la lista de herramientas que yo les pasé no está el índice DuPont. Es probable que el índice DuPont ustedes lo tengan en el material de lectura del profesor Peralta. Sí, sí, sí. Exacto, pero el profesor Peralta usa el índice DuPont, explica una parte del índice DuPont, justamente la parte que a mí no me gusta del índice DuPont. Entonces, ahora apenas terminemos de revisar dónde habíamos quedado, yo paso a explicar el índice DuPont. Así que tranqui. Ah, bueno, muchas gracias. No, no, por nada. Ustedes me escuchan bien porque yo escucho como un eco mío. Ahí se fue el eco, así que estoy mejor. Bueno, vuelvo entonces. Entre la lista de... Acuérdense que les dije, una cosa es la bibliografía escaneada y la lista de herramientas. ¿Correcto? De la lista de herramientas, si no están en la bibliografía escaneada, la buscan aparte. Y les había dicho que una de las herramientas que va a figurar en la lista era el ABC y el ABM. Que les dije que para quienes no lo hayan visto en sistemas, yo les subí una carpeta con el método ABC, con todo lo que tiene que ver con el costeo ABC, y a la vez una grabación para que el que quisiera aprender costeo ABC, que no lo haya visto en sistema de costos, si escuchan esa grabación la van a entender perfectamente cómo se hace en un costeo ABC. ¿Sí? Nosotros no vamos a tomar costeo ABC en práctica, pero sí en todo lo que hayan leído del ABC como herramienta o del ABM como herramienta, sí podemos preguntar de qué se trata, o cuál es la diferencia entre un costeo ABC y el costeo tradicional, o cuál es la diferencia entre un ABC y un benchmarking, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas tienen que saber distinguirlas. Y si les queda alguna duda, mandan las preguntas al foro. ¿Correcto hasta acá? Para el tema de tablero de control y de cuadro de mando integral, yo les había recomendado que leyeran este documento. Yo les mostré de este documento, les mostré al final cómo se interpretaba. Aquí está toda la explicación, está el formato de cómo se calculan, etcétera, etcétera. Y habíamos visto juntos esta última parte, cuando el indicador quedaba en amarillo, en rojo, en verde, y cómo se interpretaba en este último cuadro. ¿Estamos hasta acá? Prometí que algo más íbamos a hablar de este tema del cuadro de control, del tablero de control y el cuadro de mando integral, así que después vamos a hablar un cachito más de esto. Luego pasamos a ver indicadores, estuvimos viendo las generalidades de esos indicadores, que es todo esto, que es un indicador que me indica algo, que el cociente me permite medir algo, que no es lo mismo control que relevamiento, en qué consiste semaforizar. ¿Se acuerdan que habíamos aprendido a semaforizar y demás? Para que entendieran mejor ese documento en PDF
donde está hecho un cuadro de mando integral, ¿sí? Y luego habíamos hablado de que cuando yo armo un indicador, tengo que hacer ciertas adecuaciones entre el numerador, el denominador, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de todo esto? Y quedamos en que este temita de acá, que habla del ROA, del ROE, de la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera y demás, lo íbamos a ver en la clase de hoy. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, voy a abrir un nuevo Excel, que sería el Excel de la clase de hoy. En realidad podríamos seguir con este mejor, así no seguimos dando vuelta. Vamos a seguir con este, después lo grabo con otro nombre y listo. Así no tienen tanta cantidad de archivos. Bien. Entonces, ya sabemos lo que es un indicador, ya sabemos que hay que tener cuidado que no cualquier cociente es un indicador, ya sabemos que hay que tener cuidado que pongo en el numerador y que pongo en el denominador desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de tiempo, de moneda, de si son componentes estáticos o componentes dinámicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora bien, esperen que me olvidé de abrir un archivo, que lo voy a abrir así se los muestro. Que lo habíamos hablado la semana pasada, pero que no lo usamos. Y lo vamos a usar ahora. Mientras se abre, les recuerdo. Dentro de todo lo que son adecuaciones, habíamos dicho que no siempre la información tal cual como viene la podemos usar, sino que a veces hay que hacerle algún tipo de adecuaciones. No solo las adecuaciones que ya vimos, sino también hay algo que se llama reordenar el estado de resultados, que es este documento que tienen acá donde habla de el tratamiento de los rubros del estado de resultados. Yo lo voy a simplificar en 4 palabras, esto que voy a decir ahora, pero después es importante que ustedes lo lean completo. Este documento son 6 páginas, de las cuales hay más de una página y media ocupada con un cuadrito, o sea que material de estudio no tienen más de 4 páginas. ¿Sí? Y como lo ven, en letra grande, así que no van a tener problemas. Básicamente, ¿en qué consiste este tema? Es habitual que un estado de resultados, tal cual como se ve en un balance de exposición, perdón, antes hago otra acotación, vamos a poner acá. Recuerden que damos ejemplos de indicadores que se obtienen de info de balances, pero se pueden obtener de info contable mensual, como por ejemplo el famoso sumas y saldos. Se puede obtener de los mayores de cada cuenta o se puede obtener de otros sistemas de información de la empresa. Si nosotros vemos un balance habitual, la forma habitual en la que se arma un estado de resultado, vemos que dice ventas, a continuación, ¿qué le restamos? ¿Qué es lo típico que se le resta en un estado de resultados común y corriente? De ventas, con eso voy a tener, ¿qué cosa? Obtengo el resultado bruto y luego se empiezan a restar los costos de administración,
se le restan los costos de comercialización, se le restan los costos de financiación, se le agregan otros ingresos, se le agregan otros egresos, se le agregan las diferencias de cambio, etcétera, etcétera. En algún momento se le resta el impuesto a las ganancias. Pero vamos a poner el etcétera, lo vamos a poner con puntos suspensivos. Se le resta el impuesto a las ganancias. Y en algún momento se llega al resultado neto o al resultado del ejercicio. Lo que dice este documento que estamos empezando a ver es que yo debería tomar todas las cuentas del estado de resultados y exponerlas. Ahí me va diciendo lo que significa cada resultado, etcétera, etcétera, y debería exponerlos de la manera que está en este cuadro, independientemente de cómo haya decidido la empresa exponer el estado de resultados. Yo debería exponer mi estado de resultados sí o sí de la manera en que lo estoy poniendo en este preciso momento. ¿Por qué? Porque si yo expongo mi resultado de la manera reordenada en la que se propone en ese documento, los distintos subtotales me van permitiendo encontrar distintos indicadores de gestión. ¿Estamos bien hasta acá? Disculpe que la moleste un segundito. Sí. El documento este de estado contables, reordenado, ¿usted ya lo subió o yo también me perdí un poco en la documentación? Mira, está todo dentro de la carpeta que dice control de gestión e indicadores. ¿Lo ves acá? Sí. La carpeta dice control de gestión e indicadores. Tenés el libro de Peralta, el capítulo del libro de Peralta para leer. Tenés 2 PowerPoint. Tenés varios documentos. En uno tenés las fórmulas de todos los indicadores de balance. En el otro tenés el tratamiento del estado de resultados, que es ese que estamos Perfecto. viendo ahora. Después Gracias. tenés indicadores de apalancamientos. Y después tenés el Word del análisis de la fórmula de DuPont, que es lo que vamos a ver a continuación. Y luego tenés el PDF con todo el tema del cuadro de mando integral. O sea, todo lo que vimos la clase pasada y lo que estamos viendo ahora está todo en la misma carpeta que se llama control de gestión e indicadores. Les decía, en ese mismo documento no solo les enseña cómo armar esta manera de ordenar el estado de resultados, sino que les dice lo que van encontrando en cada subtotal. Les dice lo que significa el resultado bruto, les dice lo que significa el resultado operativo, les dice lo que significa el resultado antes de intereses e impuestos, les dice lo que significa el resultado antes de impuestos, lo que significa el resultado ordinario, lo que significa el extraordinario y lo que significa el resultado neto. Lo vamos a ver rápidamente y para algo que ya vamos a ver, vamos a comparar lo que vamos obteniendo en el estado de resultados, lo vamos a comparar con algo que se llama la estructura de financiamiento de una empresa. Que la semana pasada lo pasamos de largo, pero dijimos ya lo vamos a ver. No, la semana pasada no, el lunes. A esto le llamamos estructura de financiamiento y en forma gráfica esto me está representando el activo y el otro recuadro en forma gráfica me está representando la suma del pasivo más el patrimonio neto. Ya sabemos por la ecuación fundamental de la contabilidad, el recuadro del activo tiene que ser igual a la suma de pasivo más patrimonio neto. Si yo quisiera, hago un dibujito de esto y digo, supongamos que este pedazo se lo dedico al pasivo, el pedazo de abajo se lo estoy dedicando al patrimonio neto. Y todo esto que tengo aquí se lo estoy dedicando al activo. Ahora bien, si yo empiezo a escribir en el activo todo lo que integra el activo, voy a tener por un lado caja y bancos,
voy a tener los bienes de cambio, voy a tener las cuentas a cobrar, etcétera, etcétera. Voy teniendo cositas. En algún lugar tengo los bienes de uso. Y en algún lugar lo estoy poniendo al final a propósito, ¿eh? No quiere decir que esté siempre ubicado ahí. No los estoy poniendo en el orden en que correspondería, sino que lo estoy poniendo ahí para identificarlo nada más. Y en un lugar tengo las inversiones. Ustedes, futuros contadores, ¿qué saben de lo que en el activo se le llama inversiones? ¿A qué se le llama inversiones en el activo de un balance? ¿Qué es el rubro inversiones? Colocaciones a un plazo. Son colocaciones, es decir, yo coloco mi dinero, invierto, valga la redundancia, mi dinero en colocaciones que me van a rendir dinero. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Que son distintos a la actividad de la empresa. Es Fantástico. un Ahí activo quería destinado llegar. a generar ingresos. Exactamente. Yo invierto dinero para generar dinero, pero tanto lo que invierto como el dinero que me genera está por fuera de la actividad principal de la empresa. Dicho de otra manera, supónganse que yo soy frávega, me va muy bien en los negocios y el dinero, algo del dinero que me sobró, lo invierto en un pool de soja. Frávega, ¿se dedica a cultivar soja? No, pero le sobró algo de dinero y lo invierte en soja. Le puede salir bien, va a ganar y va a tener otros ingresos, o le puede salir mal, va a perder y va a tener otras pérdidas. ¿Vamos bien hasta acá? Pero hay una paradoja en todo esto que es lo siguiente. Ustedes conocen la frase de no es lo mismo gasto que inversión. Conocen esa frase, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Cuando decimos esto, ¿qué queremos decir? A mí, la inversión me va a traer un beneficio y el gasto no siempre, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Pero no importa. Uno dice, bueno, yo me compré el auto, pero no es un gasto, ¿viste? Es una inversión, porque a mí me trae ciertos beneficios. Total y absolutamente mentira. Segundo, uno dice, bueno, yo me hice un viaje, pero gastar en turismo no es un gasto, es una inversión, porque le hace bien al alma, ¿no? Todo ese tipo de cosas que normalmente se dicen. Ahora bien, en los negocios, en las finanzas, si yo me pongo en puntilloso, decir que la inversión es poner dinero a rendir dinero, tendría que reconocer que yo tengo dinero en efectivo con lógica de inversión, tengo bienes de cambio con la lógica de la inversión, porque los tengo para ganar dinero con su compraventa, tengo cuentas a cobrar con la lógica de la inversión, porque le di plazo a mis clientes con la lógica de que me compren, y así sucesivamente. Sin embargo, es decir, para la gente de finanzas, para todos los que nos dedicamos a los negocios, todo el activo es la inversión de la empresa. La inversión de la empresa es todo el activo. Ahora, para la contabilidad, que le llama de determinada manera a los rubros y tiene su propio idioma, para la contabilidad, la palabra inversiones adentro de un balance se relaciona con haber dedicado parte de todo el activo a cosas a las que no se dedica habitualmente la empresa. ¿Correcto hasta acá? Por eso aparecen los siguientes conceptos. Y aparece el concepto de el activo operativo y aparece por otro lado el activo total. ¿Qué es el activo operativo? Es el activo menos las inversiones con el léxico que utiliza la contabilidad, porque las inversiones en el léxico que utiliza la contabilidad es la parte del activo que no está dedicado a la operatoria habitual de la empresa. ¿Se entendió el trabalenguas?
Ahora bien, como eso se entendió, ¿a dónde iba todo este planteo que acabo de hacer? Todo eso desde el punto de vista de la estructura de financiamiento. Ustedes ya saben, en términos, si no lo saben, lo escribimos, pero en términos de análisis económico de la situación de un negocio, tiene que ver con el análisis del estado de resultados. En ese análisis económico tenemos distintos conceptos. A veces se usan mal indistintamente, pero está mal usado. Distintos conceptos. Uno de esos conceptos es la utilidad. La utilidad se mide siempre en pesos. Dirán, y sí, lógico. Sin embargo, hay muchas veces que hay gente que dice, voy a poner, está mal decir de una utilidad del 20%. Si yo digo que tuve una utilidad del 20%, no tuve una utilidad del 20%. Algo que yo mido como porcentaje no puede ser nunca la utilidad o la pérdida. Por eso digo, la utilidad se mide siempre en pesos. El otro elemento, el otro concepto que se mide en un estado de resultado es algo que se llama el margen. El margen se mide en porcentaje de la venta, no cualquier porcentaje. Entonces yo no puedo decir, está mal, vuelvo a escribir, está mal decir, tuve un margen de 5.000 pesos, porque estaría mal. Si tuve algo que lo voy a medir como 5.000 pesos, tuve una utilidad o una pérdida. Si tuve un margen, se mide como porcentaje de las ventas. Entonces cuando yo calculo un margen, siempre un margen va a ser igual a utilidad de la que fuera dividido las ventas. No estoy teniendo un margen, estoy obteniendo otra cosa. Y hay otro concepto en el análisis económico que se llama rentabilidad. Y la rentabilidad se mide en porcentaje de lo invertido. Acá es donde viene a dónde me dirijo. Un ejemplo de una rentabilidad sería una determinada utilidad, le pongo punto suspensivo porque no le puse nombre todavía a la utilidad, dividido algún concepto patrimonial. ¿Qué es esto de algún concepto patrimonial? Es común, voy a escribir aquí abajo, así seguimos para abajo, es común decir rentabilidad del activo y decir que la rentabilidad del activo es es la utilidad, una determinada utilidad dividido el activo. Es muy común decir la rentabilidad de un activo se calcula como una determinada utilidad dividido un determinado activo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Lo han escuchado? También es muy común decir que yo estoy calculando la rentabilidad del patrimonio neto con una determinada utilidad dividido el patrimonio neto. Esto lo han escuchado. Vuelvo entonces. Si hablo de la utilidad, tengo que decir tuve una utilidad de tantos pesos. Si hablo de un margen, siempre el margen es utilidad sobre ventas. ¿Por qué le pongo utilidad a puntos de suspensivos? Todo esto lo tienen en el PowerPoint, ¿eh? ¿Por qué le pongo utilidad y puntos suspensivos? Porque si yo quiero calcular un margen bruto, será la utilidad bruta dividido ventas. Si quiero calcular un margen ordinario, será la utilidad ordinaria dividido ventas. Si quiero calcular un margen operativo, será la utilidad operativa dividido ventas. Y si quiero calcular un margen neto, será la utilidad neta dividido ventas, ¿correcto?
El problema lo tengo cuando trabajo con la rentabilidad. Siempre una rentabilidad es una determinada utilidad dividido algún concepto patrimonial. Cuando digo algún concepto patrimonial, es dividido el activo o una parte del activo o el patrimonio neto. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora bien, cuando yo estoy calculando cuando yo estoy calculando una rentabilidad, me vuelvo a copiar estos dos pedacitos. Cuando yo estoy calculando una determinada rentabilidad, pregunto, ¿puedo escribir cualquier utilidad dividido cualquier patrimonio? Fue pregunta. ¿Se acuerdan que venimos de las diferentes adecuaciones? Entonces decimos, primero y principal, yo ya sé que si tengo un componente dinámico y un componente estático, mínimamente, ¿qué está pasando acá? En el numerador estoy teniendo un elemento dinámico que es la utilidad, que es acumulativa a lo largo del año, y que estoy teniendo en el denominador un activo, cuyo saldo es en un determinado momento del año, ¿verdad? Entonces, mínimamente, ¿puedo tomar utilidad dividido activo como un indicador que estaría bien armado? ¿O le faltaría algo? Se los estoy preguntando a ustedes. A ver en el chat, veo que se mueve el chat. No. ¿Se entiende lo que les pregunté, no? Activo Perdón, te escuché la última sílaba. Que la utilidad debería ser la utilidad que da el activo para después dividirlo por el activo. Sí, pero fíjate. Que generó ese activo, un activo. Sí, pero si es que te estoy entendiendo. Venimos de las adecuaciones, ¿no? Estamos adecuando información. Una de las cosas que dijimos que había que adecuar es que si yo tengo indicadores en los que divido conceptos estáticos dividido estáticos, ningún problema. Conceptos dinámicos dividido dinámicos, ningún problema. Pero si tengo un concepto dinámico dividido un concepto estático, tengo que tener cuidado porque ¿qué tengo que hacer con el denominador? Promediarlo. Entonces, si tengo en cuenta eso y estoy viendo un indicador de rentabilidad, ¿estaría bien armado este indicador tal cual como yo lo puse acá? ¿El activo es algo estático o algo dinámico? En lo que vimos el lunes que le llamamos estático y dinámico, ¿no? ¿El activo es un concepto de saldo o es un concepto acumulativo? De saldo. De saldo, muy bien. ¿Y la utilidad? Acumulativo. ¿La utilidad es un concepto estático o un concepto de acumulativo? Acumulativo. Acumulativo. Y si estoy entonces teniendo, lo primero que tengo que tener en cuenta acá, entonces lo primero que tengo que tener en cuenta es que tengo un numerador dinámico y un denominador. Para que promediar el activo sería. Exactamente, o sea que lo primero que me tengo que dar cuenta que esto está mal, o sea, lo primero que tengo que hacer con esto, automáticamente lo tengo que cambiar por activo promedio. Perfecto, muy, muy bien.
¿Entiendo? O sea, primer problema con estos dos indicadores es que este debería llamarse utilidad sobre activo promedio y el de abajo, ¿cómo debería llamarse? ¿En qué se debería convertir? Patrimonio neto promedio. ¿Correcto? Pero ya vamos a ver que con poner patrimonio neto promedio no nos alcanza. Falta un cachito más todavía para terminar de corregirlo. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, lo otro que sería importante corregir, que viene con la preguntita esta que escribí en Colorado, y que estaba bien encaminada la compañera de ustedes que empezó a hablar y yo le dije, sí, eso está bien, pero estoy buscando otra cosa mientras tanto, que no identifiqué el nombre, que dijo, debería tener en el numerador la utilidad que se obtiene por la explotación del activo. ¿Verdad? ¿Quién fue? Constanza, perdón, es que me Constanza. tarda en abrir el micrófono. Sí, sí, no hay drama porque viste que hay un delay, yo espero, viste que igual espero unos cuantos segundos, no se preocupen. ¿Y a qué nos referimos con cualquier utilidad dividido cualquier patrimonio? O sea, en el dividido ya sabemos que no es cualquier patrimonio, sino que tiene que ser promedio, porque si en el numerador tengo una utilidad, en el denominador tiene que estar promediado, ¿correcto? Pero a la vez, no cualquier utilidad, fíjense que la seguí poniendo con puntos suspensivos. Y ahí es donde nos vamos a concentrar con estas dos cosas que dije al principio. El estado de resultados hay que reordenarlo y hay que tener en cuenta qué es esta estructura de financiamiento. Entonces, vamos despacito con el estado de resultados reordenado. ¿Qué es el resultado bruto? Más allá de la forma de calcularse. Ventas menos costo de venta, resultado bruto, tal como lo dice el texto que después lo van a leer, es el resultado que se obtiene de la operación principal de la empresa por el solo hecho de comprar y vender el producto o el servicio al que se dedica, sin tener en cuenta los gastos de administración y comercialización. Porque fíjense que quedan abajo los gastos de administración y comercialización. Y entonces, ¿qué es el resultado operativo? Si el bruto es aquello a lo que me dedico sin tener en cuenta el de administración y comercialización, entonces el operativo, ¿qué es? ¿Se entendió la pregunta? Vuelvo. Fíjense, si el resultado bruto es el resultado que obtiene la empresa por las actividades principales a las que se dedica, por la compra-venta habitual de sus productos o por la compra-venta habitual de sus servicios, sin tener en cuenta los gastos de administración y comercialización, entre el bruto y el operativo que tengo, los gastos de administración y comercialización. En consecuencia, el resultado bruto, ¿qué es? El que se obtiene por la actividad principal a la que se dedica la empresa. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto la diferencia entre el activo operativo y el activo total? Entonces yo acá les escribo, si quiero tener la rentabilidad del activo operativo en el denominador, ¿qué voy a tener? En el denominador, ¿qué voy a tener? Activo operativo, ¿qué? Promedio. En el numerador, ¿qué utilidad voy a usar? Voy a usar la utilidad bruta, voy a usar la utilidad operativa, voy a usar esta de acá, voy a usar la utilidad antes de impuesto, voy a utilizar el resultado ordinario o voy a usar la utilidad neta. ¿Qué les parece a ustedes? El resultado operativo.
Muy bien. O sea que arriba tengo que poner la utilidad operativa o resultado operativo. Lo destaco en colorado. ¿Vamos bien hasta acá? Si se fijan, cuando vimos el tema de adecuaciones, hay una parte que dice la relación entre las componentes. ¿Qué significa ese tema de la relación entre las componentes? Es la respuesta a esta preguntita que anoté acá en colorado. ¿Cualquier utilidad la debería poder comparar contra cualquier patrimonio? No. Primero y principal, lo que pongo en el denominador, que es algún elemento patrimonial, va promedio. Y el nombre de la utilidad de arriba tiene que ser la utilidad que obtengo con el concepto patrimonial, por la explotación del concepto patrimonial que tengo abajo. Ya me lo van a entender mejor cuando siga con el ejemplo. Bien. Habiendo llegado al resultado operativo, que es el resultado de aquellas actividades a las que me dedico. Si yo soy frávega y gané plata en un plazo fijo y perdí plata con el pulso ojero, ¿dónde lo voy a poner? ¿Lo voy a poner aquí en ventas o lo voy a poner en otros ingresos y otros egresos? En otros egresos y ingresos. Perfecto. Entonces, ¿qué son estos otros ingresos y otros egresos así todos juntos? Es todo aquello que la empresa gana o pierde, todo aquello que la empresa gana o pierde por la explotación de lo que la contabilidad considera inversiones. ¿Correcto? O sea que este renglón de aquí y este renglón de acá está integrado por todo lo que la empresa considera inversiones, más o menos las diferencias de cambio. Es decir, en otros ingresos y otros egresos, yo voy a tener ganancias y pérdidas que son obtenidos por la empresa por cosas que no guardan relación con la actividad principal de la empresa, sino con otro tipo de actividades de la empresa. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y lo que hay que tener en cuenta, muy importante acá, que lo voy a poner, está en el texto que tienen que leer. Pero algo que es muy importante, que lo voy a escribir aquí abajo, no entra, es que en esos egresos no se incluye el costo de los pasivos. O sea, los intereses que yo pago por el pasivo que me prestan no está incluido en esos egresos. Lo que va en ingresos y egresos, en otros ingresos y otros egresos, es todo aquello que la empresa es capaz de ganar o perder por actividades paralelas legales, ¿no? Obviamente. Por actividades que no sean aquello para lo cual fue creada. ¿Correcto hasta acá? Por eso el resultado antes de intereses e impuestos, que es este al que llego aquí, fíjense, me dice el resultado antes de los intereses. ¿Antes de qué intereses? Antes de los intereses que pago por mis pasivos. Y antes del impuesto. ¿De qué impuesto? Del impuesto a las ganancias. En consecuencia, este resultado que obtengo antes de pagar por mis pasivos y antes de pagarle al fisco, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es el resultado de la explotación de quién? Me corrió la pantalla. Es decir, hasta acá llegué al resultado del activo operativo. De los Si le activos no resto lo operativos que o gano inversiones. por lo no operativo, aquí llego al resultado de quién. ¿Qué les parece?
Es el resultado que no tiene efecto financiero. Exacto, pero es el resultado de quién, sin haberle restado todavía el efecto financiero. El resultado por la explotación de quién. Fíjense, el resultado operativo es la explotación del activo operativo. Pero aquí le sumé y le resté los ingresos y costos por lo no operativo. Y en consecuencia, el resultado este es el resultado de la explotación de quién, sin El tener activo en total. cuenta el costo del pasivo. El activo total. Exactamente, muy bien, Sergio. Del activo total, paréntesis, sin descontar el costo del pasivo. Es decir, es el resultado de la explotación de mi negocio completo si no hubiera usado pasivo para financiarme. ¿Correcto hasta acá? Este concepto que tienen acá es el que, si están trabajando o lo han escuchado en algún otro lado, es a lo que se le llama EBIT. Lo que pasa es que a mí no me gustan los nombres en inglés. Y ahí está. Ah, no, había un micrófono prendido. Es lo mismo que resultado antes de intereses e impuestos. Porque es la E de earn, de ganancia, before interest and taxes. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, si quiero calcular, recuerden lo que acabo de escribir, vuelvo arriba. Quiere decir entonces que el EBIT o el resultado antes de intereses e impuestos, que lo vuelvo a escribir acá, resultado antes de intereses en chiquito e impuestos en grande, es el resultado que obtengo por la explotación de todos mis activos. Y estos gastos financieros que tengo acá son pasivos. O sea que los terceros que me prestaron la plata, ¿qué se llevan? De mi estado de resultados, ¿qué parte de mi estado de resultados le corresponde a los terceros que me prestaron la plata? Los que tengo ahí como gasto financiero. Dicho de otra manera, los intereses. ¿Correcto? Y entonces, aquí tengo lo que gano por la explotación de todo mi activo. Aquí tengo lo que se llevan los terceros porque me prestaron plata. Y lo veo en el cuadrito. Lo que gané por mi activo, menos lo que le pagué a los terceros. Este resultado antes de impuestos es el retorno para quién. Si el resultado antes de intereses e impuestos es lo que gané por la explotación de todo mi activo, los gastos financieros que le resto a ese resultado antes de intereses e impuestos, estos gastos financieros son los gastos por haber pedido plata prestada, lo que me queda de quién es. De los dueños. ¿Vamos bien hasta acá? Quiere decir que el resultado antes de impuestos es el resultado que se llevarían los dueños por la explotación del activo después de las decisiones que tomaron de cómo financiar su activo y antes de que el fisco le cobre los impuestos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, fíjense, si yo vuelvo con estos cuadritos, rentabilidad del activo, del patrimonio neto, en activo tengo que escribir lo que puse aquí.
activo promedio. En patrimonio neto tengo que poner lo que puse aquí. Patrimonio neto, disculpen. Patrimonio neto promedio, que ya le vamos a agregar algo. Y entonces, ¿qué utilidad voy a tener que poner aquí arriba? La rentabilidad del activo. ¿Cuál de todas las utilidades que estuvimos viendo arriba? ¿Cuál es la que va a ir acá? La bruta, la operativa, la de antes de intereses e impuestos, la neta, la de antes de impuestos. ¿Cuál? ¿No sería la explotación del activo total? Exactamente, o sea, la utilidad antes. Muy bien. Y en la del patrimonio neto, ¿cuál tendría que poner aquí? La de antes de impuestos, o sea, después de haber pagado el pasivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora bien, yo a esta, en vez de llamarle rentabilidad del activo, esperen que lo voy a escribir acá, lo voy a achicar, en vez de llamarle rentabilidad del activo, yo le llamo rentabilidad económica. Van a ver por qué. Y a esta, en vez de llamarle rentabilidad del patrimonio neto, yo le llamo rentabilidad financiera. Y ahora paso a explicar por qué. En ese texto que leíste de DuPont, que no es el que yo le subí, sino que es el que está en Peralta, hace referencia a otro indicador que se llama ROA y a otro indicador que se llama ROE. No es ni más ni menos que Return on Assets, es decir, el retorno sobre los activos. Y el ROE no es ni más ni menos que el mismo retorno, pero sobre los equity, que es el patrimonio neto. ¿Cómo lo calcula la gente que calcula el ROA? Presten atención a esto. El ROA se calcula utilidad neta dividido activo. Y algunos se olvidan de promediarlo porque dice dividido activo. Y el ROE se calcula como utilidad neta dividido patrimonio neto. Pregunto, ¿está bien comparar la utilidad neta? Pongamos que el activo lo promedio. ¿Está bien comparar la utilidad neta con el activo? Fíjense, ¿dónde obtengo la utilidad neta? ¿Tiene que ver con el activo la neta o tiene más que ver con el patrimonio neto? Y el resultado es parte del patrimonio. Muy bien. Entonces, no está bien comparar la utilidad neta contra el activo. Porque a la utilidad neta, yo ya le afecté, la utilidad del activo ya la afecté por el costo de los pasivos. Entonces, es un error del ROA. ¿Vamos bien hasta acá? Y tenemos otro problema con el patrimonio neto promedio. Acá debería decir patrimonio neto promedio corregido. Lo pinto de otro color. Ya vuelvo sobre DuPont, ¿eh? Igual, si no termino de explicar hoy DuPont, no se preocupen, que lo termino de explicar el miércoles que viene. Nos lleva 10 minutos, no más. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué sería este tema del patrimonio neto promedio corregido? Todo esto lo tienen en la filmina, les aclaro. Simplemente que estoy, en la filmina está puesto tipo spot. Y acá lo estoy como explicando, como enganchando una cosa con la otra.
¿Qué es esto del promedio corregido? Lo paso a explicar aquí a la derecha. Si yo tengo un patrimonio neto al inicio, por otro lado tengo el patrimonio neto al cierre. ¿Cómo se compone el patrimonio neto al cierre? Es el patrimonio neto del inicio más el resultado del ejercicio. Esto casi por definición de contabilidad. Resultado del ejercicio más los aportes que haya habido en el año menos los retiros que haya habido en el año. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Vamos bien? Ahora fíjense, si yo hago el cálculo de la rentabilidad del patrimonio tal cual como lo tengo aquí arriba, voy a estar usando en el numerador la utilidad y en el denominador un patrimonio que se promedió teniendo la utilidad dentro del cálculo. Estaría duplicando la utilidad en el numerador y la utilidad en el denominador. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el patrimonio neto promedio corregido, ahora sí, es igual al patrimonio neto al inicio, más, paréntesis, el patrimonio neto al cierre, al que le resto el resultado del ejercicio. Y todo esto dividido 2. Que no es lo mismo que patrimonio neto al inicio más patrimonio neto al cierre dividido 2. Porque el patrimonio neto al cierre está integrado por el mismo resultado que estoy poniendo en el numerador. ¿Se entendió por qué debe corregirse? Repito, todo esto está en las filminas. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora bien, ¿por qué le llamo rentabilidad económica en vez de ROA? Por lo que les dije. Porque para mí esto no es la rentabilidad del activo. Respeto que todo el mundo Profe, calcule el ROA. no ¿Perdón? entendí mucho lo del ROA. No entendí mucho lo del ROA. No te entiendo porque se entrecorta lo que me decís. No entiendo el ROA y el ROE, no entiendo qué es. ¿Entendés lo que es una rentabilidad? La rentabilidad es una utilidad dividido un concepto patrimonial. ROA Pero es incorrecto hacerlo de esa forma y existen, eso es lo que no entiendo. Ah, bueno, ahora te entendí, claro, porque si me decías no entiendo lo del ROA, no sabía a qué te referías. No entiendo por qué existen si son incorrectos, eso es lo que Bueno, hay me muchas pregunta. cosas que existen en la realidad y que académicamente son discutidos. ¿Se entiende? O sea, yo lo que les estoy tratando de decir es que, a ver, ¿qué pasa? Vuelvo. Ustedes saben que todo lo que sean las ciencias económicas han ido progresando a lo largo de las décadas y se han ido mejorando o empeorando algunas cosas con respecto a lo que se hacía en épocas anteriores. Ustedes, esto que les voy a decir les va a sonar arameo, pero cuando yo estudiaba en la carrera de ciencias económicas, yo me recibí en el año 87. O sea, no me recibí en el 1810, en el 1987. Y en esa época recién se empezaba a usar la exposición del balance en 2 columnas, mostrando la información del año anterior y del año. ¿Por qué? Porque si no era imposible sacar un activo promedio. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Tenías que tener el balance de los 2 años de la empresa para poder calcular un mísero activo promedio.
Se le agregaron las dobles columnas, que empezó en la década del 80 a exponerse los balances con doble columna. Entonces ahí se empezó a hacer más fácil poder calcular un activo promedio a la hora de calcular un índice. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay ciertas cosas que antes había que hacerlas de determinada manera, porque de lo contrario no tenías ningún indicador, y siempre es mejor tener un mal indicador que ninguno, ¿sí? O sea, siempre es preferible saber que corres con el riesgo de estar sobrevaluando o subvaluando una determinada cosa, que no hacerlo, ¿sí? El que sabe analizar indicadores sabe que el ROA tiene ese problemita en su cálculo interior, ¿sí? Entonces lo usa hasta ahí. Hoy en día ya no se justifica que el ROA se calcule sin el activo promedio, porque todos los balances vienen con doble columna. Entonces, si no lo podés promediar, tampoco estarías sabiendo cuánto es el activo, ¿correcto? Hasta ahí. Las cosas han ido evolucionando con la vida, digamos, con el paso del tiempo. A la vez, también mucha gente lo empezó a usar para lo que iba a explicar ahora, que también para mí es incorrecto usarlo, pero para el que lo sabe usar le sirve. Yo prefiero calcular lo que les estoy mostrando. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes vean financiera, también les van a decir que es mejor el valor actual que la TIR, porque la TIR, que la dificultad para calcularlo, eso era cierto en mi época. Cuando una calculadora para calcular la TIR, que todavía quizás no saben lo que es la TIR, no quiero mezclarlo, pero digamos, aunque no lo crean, en mi época, en el 83, 84, cuando yo cursé matemática financiera, primero, poder tener una calculadora era ser de clase media alta. Y aparte te podían comprar la calculadora financiera, ya directamente eras Bill Gates. ¿Sí? Y esa calculadora financiera que costaba muchísimo comprarla, había que pedirla importada, se la pagaba en 1200 cuotas, y las familias ahorraban un montón de tiempo para poder darnos el gusto de avanzar en la carrera como correspondía. Cargabas los datos para calcular la tasa interna de retorno, o sea, la TIR, y la tenías que dejar pensando arriba del banco, la dejabas pensando 15, 20 minutos hasta que te arrojaba el resultado. Mientras tanto hacías el resto del examen. Entonces ahí se justificaba que te dijeran, mira, calculate un valor actual neto que es mejor que la TIR. Hoy, vos en el Excel cargaste 4 datos, elegiste TIR y te la calculó en milésimas de segundo. Entonces hoy no se justifica que te digan, no te conviene usar la TIR, te conviene usar el BAN. Calcula todo lo que puedas, relacionalo y saca la mejor conclusión que puedas. Porque la facilidad en el cálculo, la facilidad que te van dando las herramientas y demás, hoy no se justifica que se arrastren ciertos vicios. Ahora, en la práctica habitual financiera, en la bolsa, en el análisis de qué empresa está mejor y qué empresa está peor, se sigue usando el ROE y el ROE. Porque es más rápido para calcular, porque no tenés que tener otra cierta información, etcétera, etcétera. No te tenés que poner a reordenar el estado de resultados, ¿se entiende? Si vos agarrás el resultado de la empresa, todos tienen utilidad neta. Pero en ningún estado de resultado de ninguna empresa te aparecen los subtotales que tenés acá. Para tener estos subtotales te tenés que tomar un ratito para reorganizar el estado de resultado y encontrar bien los números. Y a veces no tenés esta información. A veces la empresa te publica solamente su utilidad neta. No sé si esto te responde a tu inquietud. Creo que eras Constanza o Karen, no sé cuál de las dos. Ahí lo entendí, muchas gracias. No, por favor. Pero está bien, tener la inquietud me parece fantástico. Por eso es que yo les hago ver estos defectos, pero eso no significa que en la vida real no existan. Ojo cómo lo usan. Porque, por ejemplo, si yo calculo la utilidad neta sobre el patrimonio neto promedio y no le quito, no lo corrijo por la utilidad del ejercicio, yo voy a estar calculando una rentabilidad más chica que la que en realidad tuve. O, si en el ejercicio tuve pérdidas, voy a estar calculando una rentabilidad más grande que la que realmente tuve.
Entonces hay que tener cuidado, el mismo cuidado que fuimos diciendo que hay que tener en todas las adecuaciones que fuimos analizando, esta es otra adecuación más. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Les hago una pregunta a todos porque me quedan dos cositas por ver. Cada una de esas dos cositas me lleva 10 minutos. Entonces tengo que elegir cuál de las dos cosas les doy. O si se pueden quedar hasta las 5 y 10, les doy hoy las dos cosas. Si no, lo que esté faltando se los doy el miércoles que viene. Me dicen ustedes. Más que decirme los que se pueden quedar, díganme los que no se pueden quedar porque no los quiero perjudicar. Yo tengo clase, pero de última miro los últimos 10 minutos de grabación y no pasa nada. ¿Alguien más? Si no, no hay problema, lo vemos el próximo miércoles, no se preocupen. Total, si lo vemos el próximo miércoles no se los tomo. Sí, yo creo que es mejor que lo veamos ahora y de última, yo tampoco me puedo quedar, pero lo escucho después en la clase, los últimos 10 minutos. Bueno, como ustedes quieran, ¿el resto está de acuerdo? Bien, arranco entonces, por ahí lo hacemos en menos. Bien. Hay un concepto, otro indicador, que se llama de apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? El concepto de apalancamiento es algo que me sirve para mejorar otra cosa. Como toda palanca, ustedes vieron la palanca en la física, ¿qué es? La palanca es una manera de, haciendo menos fuerza, poder levantar más peso. O sea, me ayuda a mejorar la posibilidad de levantar un tipo de peso. Uno de esos apalancamientos, ustedes tienen una hojita, un Word que les subí, que les mostré en la carpeta, hay un Word donde hay un montón de apalancamientos. Después si quieren los miran. Todo esto se los damos porque nos parece interesante para ustedes futuros profesionales en ciencias económicas. No quiere decir que yo les voy a tomar todos estos indicadores. Con Marisa han visto algunas cuestiones de indicadores y conmigo yo les voy a tomar alguna cuestión teórica, alguna interpretación de semaforizaciones, alguna cosa por el estilo. No los voy a torturar con una docena de indicadores, pero es muy importante que ustedes lo sepan, porque como futuros contadores lo tienen que saber. Uno es el apalancamiento financiero. Hay un apalancamiento financiero que es una de las cosas que se obtiene de una manera, según Dupont. Lo voy a poner acá, a mí no me gusta. Esta parte. Hay otro apalancamiento, hay otro al que yo llamo efecto palanca. El efecto palanca que a mí me gusta calcular es el siguiente. El efecto palanca va a ser igual a la rentabilidad económica que les escribí allá arriba, la rentabilidad económica dividido la rentabilidad financiera. La rentabilidad económica es lo que rinde activo si no hubiera usado pasivo. Es decir, cuánto rinde mi negocio, cuánto rinde el negocio si no hubiera tenido que financiarlo. Ustedes habrán escuchado más de una vez decir, mira, ese negocio es buenísimo, pero no tengo la plata. Y el préstamo me sale muy caro. Lo han escuchado hablar. Y la rentabilidad financiera es para los dueños del negocio, luego de quitarle el costo del pasivo. ¿Qué puede pasar acá? Puede pasar que la rentabilidad económica sea mayor
que es la rentabilidad financiera. O sea, que la rentabilidad del negocio sea mejor que lo que le queda a los dueños después de haber pagado los pasivos. En este caso, ¿qué les parece que pasó en el medio? ¿Las decisiones de financiación fueron acertadas o desacertadas? ¿Qué va a significar esto? Que el costo de los pasivos tiró abajo la rentabilidad del negocio. ¿Vamos bien? ¿Y qué va a pasar si sucede lo contrario? Si sucede lo contrario, ¿qué va a pasar? Que el costo de los pasivos apalancó la rentabilidad del negocio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando el efecto palanca sea menor que 1, perdón, hice al revés el signo, cuando sea menor que 1 va a pasar lo de arriba. Y cuando el efecto palanca sea mayor que 1 va a pasar lo que acabo de anotar abajo. ¿Me van siguiendo o se perdieron? Si me siguieron en esta lógica, vamos bien. Perdón que acá se los dice al revés, discúlpenme. Esto es al revés, chicos. Esto es rentabilidad. ¿Qué tan esperar? Profe, Sí. o sea que la segunda, que fue la decisión acertada sería. Exacto. Bárbaro. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo no hubiera pedido plata prestada, en este caso de acá arriba, si yo no hubiera pedido plata prestada, en el primer caso, si yo no hubiera pedido plata prestada, me hubiera ido mejor. En el segundo caso, me fue mejor porque pedí plata prestada. Siempre saco la misma conclusión, siempre les planteo la misma conclusión a mis alumnos en donde les digo, no es malo tener deuda. Lo malo es no poder devolverla, o sea que no tener solvencia. Por eso les digo, miren las filminas. Hay mucha información en esas filminas que les van a ser de mucha utilidad a ustedes el día de mañana. No para el jueves, pero es importante que la entiendan. Pero vuelvo. No es malo tener deudas. Lo malo es no poder devolverlas o tener deudas caras. ¿Cómo se dice una deuda es cara? La deuda va a ser cara si es mayor que lo que me rinde mi negocio. Les pongo un ejemplo burdo que sirve para entender esto y ya ahora lo hacemos con números porque así en abstracto cuesta interpretarlo. Pero les pongo un ejemplo burdo. Supónganse que hay un banco en el que ustedes si colocan plata a plazo fijo les da un 40% anual. Pero resulta que ustedes no tienen plata ahorrada. Pero hay otro banco que les presta plata al 30%. ¿Sacarían un préstamo al 30%, de costo 30% para ponerlo a plazo fijo al 40%? No, calculo el valor actual y de ahí veo. ¿Por qué a paridad? Te estoy diciendo en el mismo año. O sea, vos tenés colocás la plata en un banco al 40% y en otro la pedís prestada al 30%. Probablemente sí. Ahora te hago el ejemplo al revés. Hay un banco que te da un 40% de interés en un plazo fijo. Vos no tenés plata ahorrada, entonces tendrías que pedirla prestada. Pero la pedís prestada en otro banco que te la presta al 50%. ¿Alguien tomaría deuda al 50% para hacerla rendir un 40%?
Y a menos que tengas ganas de perder plata, no creo. Exactamente. Bueno, lo mismo es este tema de la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Lo que en vez de rentabilidad fuera la comparación entre el plazo fijo y lo que me cuesta el pasivo. Entonces, la rentabilidad económica y no el ROA, la rentabilidad económica me sirve para saber cuánto me rinde mi negocio. Y entonces, cuando alguien me ofrece un pasivo o yo necesito contratar un pasivo para financiar mi negocio, tengo que ver que ese pasivo no sea más caro que lo que gano en mi negocio, porque si no me tira abajo mi ganancia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, fíjense, vamos a suponer un ejemplo. Vamos a trabajar acá un ejemplo que es el mismo que está en la filmina. Lo vamos a hacer acá porque explicarlo en la filmina es más largo. En el ejemplo yo tengo un activo. Acá permítanme la licencia de, vamos a suponer que ya está todo promediado, vamos a suponer que matemáticamente lo que hago es correcto. Pero es para que ustedes, vamos a poner acá el ejemplo y voy a escribir, ojo, hay licencias matemáticas. El otro día las hablamos, pero que no invalidan el ejemplo, ¿sí? Hay licencias matemáticas en el ejemplo que no lo invalidan. Les puedo asegurar que no lo invalidan. Entonces, supónganse que yo tengo un activo de 1.000.000 de pesos. A ver si me quedó de 1.000.000. Sí. Tengo un activo de 1.000.000 de pesos. Tengo un pasivo de 400.000. Y tengo una utilidad antes de intereses e impuestos, o sea, la utilidad del activo, de 100.000 pesos. Si yo con esa información calculo la rentabilidad económica, ¿qué voy a tener? Estos 100.000 dividido el activo. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Sin porcentaje, no importa. Me da un 10%. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y ahora supongamos el costo del pasivo. Y vamos a suponer una alternativa 1. En alternativa 1 vamos a suponer un costo del pasivo mayor que mi rentabilidad económica. Si mi rentabilidad económica es de un 10, vamos a suponer un costo del pasivo del 12. ¿Estamos bien hasta acá? Si hago esto, los intereses serían mi pasivo por el 12%. ¿Correcto? O sea que yo tendría intereses por 48.000 pesos. Y entonces tengo que calcular la rentabilidad financiera. Y la rentabilidad financiera es la utilidad antes de intereses e impuestos menos los intereses todo eso es dividido el patrimonio neto. Corregido, bueno, toda la historieta, ¿no es cierto? Pero repito, disculpen ciertas cuestiones, ciertas licencias matemáticas. Si yo hago este cálculo, ¿qué voy a tener en el numerador? Que la utilidad antes de intereses e impuestos va a ser de 52.000 pesos. Esperen que me lo llevo un cachito más lejos. Y el patrimonio neto va a ser de... esperen que lo... Si yo hago este cálculo, dividido este cálculo, ¿cuánto me da ahora la rentabilidad para los dueños? ¿Mayor o menor que la rentabilidad económica? La rentabilidad económica me daba un 10%. Menor. Pasivo caro me tiró abajo la rentabilidad económica. La rentabilidad, o sea, los dueños no se llevan el 10% del negocio, sino que debido a que mi decisión de financiación me lleva un cachito menos. ¿Vamos bien hasta acá?
Ahora voy a hacer lo mismo, pero con alternativa 2. En esa alternativa 2 vamos a poner que el costo de la financiación es menor que mi rentabilidad económica. Y vamos a suponer un 8. Van a ser ese 8% de este pasivo. Lo copio de arriba porque si no, no me lleva las fórmulas. Fíjense, ¿qué pasó con la rentabilidad final? De una rentabilidad económica que era de un 10, como el pasivo es más barato que ese 10, me mejoró la rentabilidad para los dueños. ¿Se entendió? Entonces, con esta manera de medir la rentabilidad del activo y con esta manera de medir la rentabilidad del patrimonio neto, mi efecto palanca, si me da, vamos a calcular el efecto palanca. Vamos a calcular el efecto palanca de la alternativa 1. Vamos a correr esto un cachito. Vamos a calcular acá. El efecto palanca de la alternativa 1 va a ser la rentabilidad financiera dividido la rentabilidad económica. Esto me dio menor que 1. Y me da menor que 1 porque la tasa de interés, el interés que estoy pagando, es mayor que mi rentabilidad económica. Si hago lo mismo en el otro caso de abajo, tengo la rentabilidad financiera dividido la rentabilidad económica, me dio mayor que 1. ¿Por qué me dio mayor que 1? Porque en este caso la tasa de interés es menor que la rentabilidad económica. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora bien, en el texto de índice de Dupont, entre otras cosas, ya explico lo que falta, pero en el texto del índice de Dupont, entre otras cosas, dice que el apalancamiento se debe calcular como ROE dividido ROA. Si yo calculo el apalancamiento como ROE dividido ROA, lo que voy a estar haciendo es utilidad neta dividido activo y dividido patrimonio neto, disculpen, dividido patrimonio neto, y acá voy a tener utilidad neta dividido el activo. Ya tengo que trazar. Si yo resuelvo este cociente, acuérdense, producto de los extremos dividido el producto de los medios, ¿sí? Cancelo, me va a terminar quedando activo dividido patrimonio neto. ¿Correcto hasta acá? Este cociente siempre va a ser como mayor que 1 o menor que 1. Siempre va a ser mayor que 1. No hay manera... A ver, perdón, disculpen que puse el menor. Dije mayor y escribí menor. ¿Y por qué va a ser siempre mayor que 1? Porque si el patrimonio neto fuera mayor que el activo, estamos en quiebra. Entonces, ¿qué explica Dupont? Que en vez de llamarle apalancamiento, le llama grado de apalancamiento. A eso me refería cuando le decía antes a su compañera que el que está entrenado en esto
sabe interpretarlo si uso el ROE y el ROE, en vez de utilizar la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. ¿Por qué? Porque lo que va a cambiar con esto es si me va a dar 1,1 o me va a dar 1,3 o me va a dar 1,45. ¿Se entiende? Por eso dice en qué medida me estoy apalancando, porque se mide en grados. No es lo mismo un 1,45 que un 1,30 que un 1,10. Pero siempre es mayor que 1. En cambio, si el apalancamiento yo lo mido de esta manera, el solo resultado me dice si mejoré o empeoré. Aparte tengo el grado en el medio. No es lo mismo que este cociente me dé 1,13 a que este cociente me dé 1,85. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A la vez, la parte que sí es interesante del índice de DuPont es la siguiente. Hace muchísimos años, DuPont viene de la época, es más, para mí DuPont fue el antecesor de lo que es un tablero de comando o el antecesor de lo que es un cuadro de mando integral. No lo dicen Kaplan y Norton, pero no me cabe ninguna duda que viene de acá. Porque DuPont trabajaba por excepción. Pero para explicar ese tema del trabajar por excepción, o sea, no analizar todo, sino que analizar aquello que suponemos que anda mal, lo que nos indican los semáforos, ¿no? Yo calculo un montón de indicadores y los semaforizo, ¿por qué? Para darle bolilla solo a aquellos que me interesan, a aquellos que necesito darle bolilla, o sea, administrar por excepción y no el 100%, ¿correcto? Entonces, ¿pero cómo arranca DuPont? DuPont dice, toda la ganancia de una empresa, siempre, la ganancia depende de margen y de rotación. ¿Qué se entiende por margen? El margen es cuánto gano de lo que vendo. Medido en pesos, en porcentaje, como ustedes quieran, no importa acá esa situación. ¿Y la rotación qué es? La rotación es cuánto vendo. Dicho de otra manera, supongamos que yo tengo un supermercado. Y estoy queriendo calcular la ganancia por la venta de latas de tomate. ¿Qué margen tengo de ganancia por cada lata de tomate? ¿Cuánto gano por lata? Y probablemente gane 10 centavos por lata. Con mucha suerte. Sí, pero ¿cuánta rotación tengo? No se calcula así el margen, no se calcula así la rotación, pero sí el concepto, ¿no? ¿Cuántas latas de tomate vendo? Y seguramente vendo 5.000 latas por día. Entonces, gano poquito por cada lata, pero vendo 5.000 latas por día, o vamos a ponerle 50.000, si no, no gané nada, ¿no? Tampoco son 10 centavos, supónganse que gana un peso por lata, vamos a ponerle un peso por lata, para que quede un poquito más bonito. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿qué pasa si esto mismo lo tuviera en una concesionaria de autos? Si estoy en una concesionaria de autos, ¿cuántos autos creen ustedes que puede vender una concesionaria muy buena? Y con suerte por ahí vende 3 coches por mes. Entonces, el margen de ganancia que tiene que tener por cada coche que vende, ¿qué les parece a ustedes? ¿Puede ser de 1 peso por coche? No, porque se funde. Entonces, debería ser, no sé, yo estoy totalmente alejada de cuánto vale un auto, pero supongamos que gano 200.000 por coche. Entonces ya vendiendo 3 coches por mes, bueno, por lo menos junto 600.000. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que significa que la composición, o sea, se debe complementar el margen de ganancia que tengo por unidad, se debe complementar con la cantidad que vendo. Y eso se llama margen por rotación. Pero ¿cuál es el tema? Que no se calculan así, sino que el margen
Margen siempre va a ser utilidad dividido ventas. Y según Dupont, él habla de la rotación del activo. La rotación del activo se calcula ventas dividido activo. Si yo quisiera calcular la rotación de los bienes de cambio, es ventas sobre bienes de cambio. Si quiero calcular la rotación de los créditos, es ventas sobre créditos. ¿Vamos bien hasta acá? Y si ustedes se fijan, si yo hago margen por rotación, ¿qué me termina quedando acá? Me termina quedando utilidad dividido activo. ¿Correcto? Si yo multiplico margen, este cociente que tengo acá, lo multiplico por la rotación del activo, me termina quedando igual a utilidad sobre activo, ¿correcto? Porque cancelo ventas, y me termina quedando utilidad sobre activo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, ¿qué dice Dupont? Dupont dice, a ver, yo no debería tener una lista de indicadores. Si en realidad a la empresa lo que le interesa es saber cómo le fue en la rentabilidad, debería empezar por medir la rentabilidad del activo e ir abriéndola en sus partes componentes. Y ahora sí, voy al Word, donde está el índice de Dupont. Dupont explica todo lo del ROA, lo del ROE, etcétera, y llega a este dibujito, que después ustedes lo leen. Fíjense lo que hace en este dibujito. Dice, el retorno de la inversión debería ser la rotación de esa inversión o la rotación del activo multiplicado por el margen sobre ventas. El margen sobre ventas es la utilidad sobre ventas. La rotación del activo es ventas sobre la inversión. Entonces empieza a decir, a ver, si mi rotación es la adecuada, yo igual debería ver sus dos integrantes. Porque, a ver, si yo estoy buscando una rotación de 3, me puede dar 3 dividiendo 3 dividido 1, 300 dividido 100, 3000 dividido 1000 o 3 millones dividido 1.000.000. Yo logro una rotación de 3, pero tengo que ver el valor de las ventas con respecto al valor de la inversión. Y a la vez, esa inversión, ¿de qué se compone? De capital de trabajo y de inversión permanente o bienes de uso. ¿Cuál de los dos está sobredimensionado? Si encontrara que aquí tengo sobredimensionada la inversión, ¿qué debería buscar? Si tengo sobredimensionado el capital de trabajo o si tengo sobredimensionado los bienes de uso. ¿Y el capital de trabajo de qué está compuesto? De los inventarios, de las cuentas a cobrar y del efectivo. Entonces, ¿qué es lo que plantea Dupont? Yo debería, de cada indicador, plantearme un objetivo y después mirar si logré o no logré el objetivo y debido a cuál de sus integrantes no logré el objetivo, en vez de armar un montón de indicadores. ¿Se entiende la lógica que estoy planteando en esto? Que plantea la lógica al revés, partiendo del famoso concepto de que margen por rotación es igual al retorno sobre la inversión. Más arriba tienen toda la explicación del ROA, del ROE y lo que les decía antes. Si yo comparo ingreso neto sobre ventas por ventas sobre el total del activo, me termina quedando el total del activo sobre el patrimonio neto. ¿Bien? Si veo esto de aquí, ven que en definitiva estamos dividiendo el ROE dividido el ROA, pero eso es lo que expliqué antes. Lo que me interesa es si a la vez me entendieron esto último. Más allá de que está en inglés, si después alguien no entiende esto que está en inglés, me avisa y les armo el mismo cuadrito en castellano. Sí, si lo podés armar en castellano y subir el Excel de hoy que ibas anotando, mejor. Sí, no hay problema. Mira, lo vamos a copiar, me lo llevo al Excel de hoy, después les escribo esto mismo en castellano.
Pero se entendió la lógica de que no es lo mismo tener una serie de indicadores que agarrar un indicador, abrirlo en sus partes componentes y de esas partes componentes ir viendo el colorcito que le correspondería. ¿Estamos bien? Básicamente, si ustedes miran eso, ¿no les hace acordar a esto que vimos del tablero de control y del cuadro de mando integral? Justamente, en el tablero de control, es lo último y ya los dejo, igual esto último sí, después lo retomamos. Acá en la semaforización le vamos a agregar, pero no vamos a llegar acá, le vamos a poner el tablero de comando o de control es de cada sector. El cuadro de mando integral exige que los indicadores de cada perspectiva estén, creo que esto lo vimos, balanceados. Por eso es el nombre del Balance Scorecard. Balanceado. ¿Sí? Entonces, lo que hablábamos el lunes. Yo tengo muy bueno mi indicador de cobranza, pero lo harté al cliente. No me vuelve a comprar ni a palos. Entonces, tengo que tener indicadores de cobranza que se complementen con indicadores del área de comercial, de tal manera que yo esté midiendo si las políticas de cobranza me están haciendo perder clientes. Bien, les dije 10 minutos y fueron 20, así que mil disculpas. ¿Se entendió lo que dije? Luciano, creo que vos me habías planteado que no te quedaba claro lo de Dupont. No, yo no he preguntado DuPont. Ah, bueno, no me acuerdo, entonces debe ser alguno de los chicos que se tuvo que ir o alguien que estaba por acá. Después igual lo retomo. Bueno, pero yo no había sido. Bueno, viste que si cuando estoy compartiendo no veo los casilleritos con los nombres de ustedes, entonces por ahí me identifico quién habló. Bueno, ¿hasta acá les quedó claro? Yo no tengo problema en quedarme y escuchar sus preguntas, ¿eh? Simplemente que no les quiero robar más tiempo a ustedes. Yo, si nadie tiene dudas, quiero hacer una pregunta con respecto al parcial, pero espero que si alguien tiene dudas, que pregunte. Bueno. Están todos muy callados, Luciano, así que me parece que podés preguntar. Ah, bueno. Era más que nada sobre, para organizarme bien para estudiar. De los libros que teníamos que leer, era el capítulo 9 de Jardín, el 12 de Jardín, que está en el libro de Jiménez, y el último de las herramientas del libro del profesor Peralta, ¿no? Hay un capítulo de indicadores de Peralta. Ah, sí, es el que está en la cartera de control de gestión de indicadores, sí. Claro, y a la vez todo lo que hayamos clases de teoría, y fíjate que también en el de herramientas, a ver, sí. Si ese archivito que yo les mandé de qué necesitan saber de cada herramienta, si vos encontraste todo eso en el libro de Peralta, ya está. Si no, fíjate, por ejemplo, en el libro de Peralta no tenés presupuesto matricial. Yo les adjunté un escaneo de un capítulo de un libro del profesor Podnogilny donde está explicado el presupuesto matricial. Ah, no, eso es lo que quería preguntar, que ese archivo que subiste de varios libros, quisiera también que leerlos, eso era.
Depende, te repito, yo te mandé una lista de herramientas y de cada una de esas herramientas deberías poder responder lo que está en ese Word que les mandé de guía. Breve, responder me refiero, un renglón me deberías poder decir de cada una de esas cosas. Si vos, leyendo el libro de Peralta, encontraste todo lo que necesitabas para todas esas herramientas que yo te puse en la lista, alcanza y sobra. Ahora, si de alguna de las herramientas que está en la lista no te quedó del todo claro la lectura de Peralta, o por ejemplo, presupuesto matricial, que no está en el capítulo de Peralta, lo específico del presupuesto matricial, deberías leerlo de la documentación que te adjunté. Te pongo ese ejemplo para... Creo que es la única que no está en el de Peralta. Pero en las otras documentaciones que les adjuntamos, por ahí la herramienta está un poquito más clara que en el de Peralta. Por eso les adjuntamos la otra información. Viste que cada uno entiende a su manera. Entonces, hay para quienes será más claro leerlo de Peralta y para quienes será más claro leerlo de la otra documentación. Lo que sí tienen que saber es de todas las herramientas que les mandé en el listado, todo lo que se pide en esa guía que mandé en Word. Perfecto. Y la otra, si también iba a haber ejercicios prácticos como hubo en el primer parcial. Porque no hemos visto un caso integral así en esta segunda parte, me agarró la duda de eso. No, en esta segunda parte, viste que tenés los ejercicios de decisión y los de Marisa. En el surto del colectivo lo hemos visto como ejemplos. Claro, pero más desde el punto de vista teórico, te puedo preguntar, si tenés este planteo, ¿con cuál método lo resolverías? ¿Y por qué? Si tenés este resultado, ¿por cuál decisión optarías y por qué? Pero no que te pongas a hacer cálculos. ¿O cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que haya un escenario de decisión? ¿Te acordás que lo vimos el lunes a eso? Sí, cuando iba a decir, y no si iba a haber ejercicios prácticos como hubo el parcial pasado. Nada más era eso. Excepto, ¿sabes qué? De semaforización de indicadores. Porque no lo ven con Marisa eso. Entonces lo único que les puedo preguntar es, si te doy este indicador y te doy estos valores, ¿qué color le pondrías a cada cosa? O al revés, te doy un indicador, te doy 3 colores y te digo qué valores le corresponderían a cada uno de estos 3 colores. ¿Se entiende? Pero no cálculos. No como en el primer parcial que les tomé desvíos. No. Ok, perfecto, profe, gracias. No, por favor, pero sí te puedo pedir una conclusión de algo que yo te dé calculado. Por ahí yo te digo, mirá, si tenés esto, si tenés estos resultados, ¿qué harías? Ahí sí, porque puede ser una conclusión de tipo conceptual y de tipo teórica, ¿viste? Perfecto. Ahí estaba anotando, gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces aprovechen el foro, tienen estos 3 días el lunes es feriado, así que tienen 3 días para estudiar. Aprovechen el foro, por favor, porque no es seguro que el miércoles haya clase de consulta, ¿sí? Porque si vemos que no hay actividad en el foro, por ahí no damos clase de consulta el miércoles, ¿sí? Estén atentos a las novedades. Bueno, si bien todavía no empieza el fin de semana, pero yo mañana no los veo, así que buen fin de semana. Chao, profe. Chao, chicos, gracias. Hasta